Em, el día de hoy vamos a trabajar con los sólidos geométricos y lo que vamos a hacer es encontrar, bueno, eh, para empezar sería la fórmula, ¿verdad? De cómo se llama, de encontrar el volumen, ¿no? Encontrar la definición del volumen, calcular el volumen y resolver algún problema, ¿verdad? De volumen de sólidos. Eso sería el propósito o los propósitos, ¿verdad? De la clase. Entonces son, bueno, vamos a, vamos a empezar. Tenemos acá nuestra primera diapositiva y nuestro primer problema, ¿no? Acá nos dicen que entre el volumen de una pirámide y el de un prisma, que tiene la misma base y la misma altura, existe una relación, la cual se estudia a continuación. Entonces nos plantean el primer problema, nos dice, divida un cubo en tres sólidos que tengan el mismo volumen. No quise eliminar la diapositiva, ¿verdad? Los dibujos que nos presentan porque difícilmente yo podía haber hecho los trazos, ¿verdad? Y que se pudieran ver de manera que corresponda. Entonces tenemos el sólido, el cubo, ¿verdad? Y nos dicen que lo dividamos en tres, dividamos en tres pirámides, ¿no? Entonces, supóngase, este es el cubo, ¿verdad? Este mismo, ¿no? Entonces, si se divide, se saca esta, por ejemplo, esta pirámide, ¿no? Esta pirámide. Una pirámide de base cuadrada, ¿no? Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, esta pirámide que se quitaría de aquí al hacer ese corte de la forma en que está indicado aquí, ¿verdad? Este corte con el corte en estas líneas, ¿no? ¿Verdad? Y para acá. Entonces sería esta pirámide de aquí la que se origina, ¿no? Esta pirámide que de aquí se giró un poco, ¿verdad? Entonces, o si no, pues podríamos decir que es esta la pirámide que está acá, ¿verdad? Sí, perdón, es esta, ¿no? La que está de este lado. Es esta. La que se originó haciendo estos cortes de acá sería esta, ¿no? Y bueno, ahora la que se origina haciendo este corte, ¿verdad? Sería esta de acá. La que se origina haciendo, bueno, la que quedaría sería esta otra, ¿no? La que quedaría al quitar estos dos, al quitar estas dos pirámides, la que quedaría es esta. Entonces lo que vemos ahí es que si nosotros dividimos de una manera en la que podamos obtener tres pirámides de la misma altura y la misma base, a partir de un cubo, entonces el volumen del cubo sería, pues, de nuevo, juntar las tres pirámides, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos hablar del volumen de una pirámide a partir del volumen de un cubo, podríamos decir que es la tercera parte del volumen del cubo, ¿no? Entonces, o de un prisma rectangular, ¿verdad? El volumen de la pirámide sería, pues, la tercera parte, que sería un tercio, por el volumen del prisma, ¿no? Del prisma, en este caso, si el prisma estamos hablando que fuese un cubo, ¿no? Bueno, entonces ese sería el volumen de una pirámide, ¿verdad? Eh, la tercera parte del volumen de un prisma, ese prisma se puede dividir en tres pirámides, todas ellas del mismo volumen. Entonces, por esa razón, el volumen de la pirámide va a ser, pues, un tercio el volumen del prisma. Acá nos dicen, como se ve en la figura, el volumen del cubo es tres veces el de cada pirámide. Sí, claro, ¿verdad? Al dividir en tres partes el cubo, el volumen de una de las pirámides es, ¿cómo se llama? Pues sí, un tercio, ¿no? Y el volumen del cubo va a ser tres veces el volumen de cada una de las pirámides en las que hemos dividido el cubo o el prisma, ¿verdad? Y eso es lo que nos están diciendo acá. En forma análoga, el volumen de cada pirámide es la tercera parte del cubo. La base y la altura de cada pirámide son las mismas que del cubo, ¿no? Entonces ese resultado lo que nos determina, pues, es esto, ¿no? El volumen de la pirámide es igual a un tercio por el volumen del prisma. Entonces es lo que estábamos diciendo acá, ¿no? Un tercio por el volumen del prisma va a ser el volumen de cada una de las pirámides. Si juntamos las tres pirámides de nuevo, entonces tendríamos el volumen del prisma, ¿no?
Ahora veamos lo que nos decían acá. Una de las observaciones que nos decían es que la base de la pirámide es la misma base que del prisma, ¿no? Por ejemplo, si decimos que esta es la base una de las bases del prisma, ¿verdad? Todas las bases, como es un prisma, todas las caras son iguales, ¿no? Entonces, esta pirámide con esta pirámide pues tienen la misma base y esta también. Pues lo que pasa es que aquí no se ve la base, ¿verdad? Solo hay 3 puntos que más o menos nos hacen pensar cuál sería ¿cómo se llama? Que son 3 puntos de la base de la pirámide, ¿verdad? Pero no se mira el cuarto punto, que tendría que quedar más o menos por allá, por acá, ¿no? Y entonces tendríamos que trazar segmentos punteados ahí para poder pensar en qué podemos ver la base. Pero la base en este caso, supóngase, sería pues esta cara ¿verdad? Puesta acá, puesta aquí, ¿verdad? Aquí en la base, que este segmento corresponda con este, ¿no? Este segmento corresponda con este. Entonces, pues este segmento tendría que ser uno que venga por acá y uno que venga desde el punto que se ubicó acá hasta acá, ¿no? O sea, siempre va a ser una de las caras del prisma, ¿no? Una de las caras del cubo en este caso, porque este es un cubo, ¿no? Entonces, la base de cada una de las pirámides que se formó, pues sería la misma, ¿verdad? La misma que una de las caras del cubo en este caso, ¿no? Y la altura, pues esta va a ser esta misma, ¿no? La altura, esta, a ver, sí, esta sería, ¿no? Sería esta de acá, que es esta misma. Porque este es un cubo, sus caras son cuadrados, ¿no? Todos cuadrados iguales. Entonces, las bases de cada una de las pirámides son iguales y su altura también va a ser la misma, por lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, la cara de... Disculpenme, estoy aquí revisando. Bueno, disculpen, solo escribo una respuesta acá. Siempre ¿cómo se llama? Del colegio, ¿verdad? Bueno, entonces aquí no cabe duda de que el volumen de la pirámide, ¿verdad? Es un tercio del volumen del prisma, ¿verdad? De acá del prisma se pueden sacar tres pirámides que todas tienen la misma base y todas tienen la misma altura. Entonces, el volumen de la pirámide, de cada una de estas pirámides, va a ser un tercio el volumen del prisma. El volumen del prisma, pues sería las tres pirámides juntas, ¿verdad? O sea, el volumen del cubo. Bueno, disculpen. Bueno, eh, entonces, aquí está la formulita, ¿verdad? El volumen de la pirámide es igual a un tercio por el área de la base por la altura, que este es el volumen del prisma, ¿no? Área de la base por la altura, ¿verdad? Ese es el volumen del prisma. Entonces el volumen de la pirámide va a ser un tercio por el volumen del prisma, ¿no? Volumen del prisma, un tercio área de la base por la altura. Área de la base por la altura es el volumen del prisma. Entonces, el volumen de la pirámide va a ser un tercio por el volumen del prisma. La fórmula anterior es válida solo si los dos sólidos tienen la misma base y la misma altura. Sí, exactamente. Lo que hemos estado diciendo, ¿no? Cada una de las pirámides tiene que tener la misma base del prisma y la misma altura del prisma. Bueno, ahí está. Y eso es lo que nos presentan en el primer problema, ¿no? El primer problema que tenemos ahí. Bueno, esperamos que lo entendamos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijimos acá? Si lo sacamos aparte, ¿no? Si lo sacamos un poquito aparte. El volumen de la pirámide es un tercio el volumen del prisma, ¿verdad? Volumen del prisma. Y que el volumen del prisma es área de la base por la altura. Eso es lo que dijimos, ¿verdad? Ahorita. O sea, tenemos dos formulitas. Nosotros ya podemos calcular el área de una pirámide, perdón, el volumen de una pirámide y el volumen de un prisma, ¿verdad? Con las fórmulas que tenemos ahí. Pero
de momento, bueno, supóngase que nos dicen, ¿verdad? Que, ah, vamos a ver, que si tenemos, vaya, supóngase, calcular, un ejemplo, ¿verdad? Calcular el volumen de un prisma de base cuadrada a ver, pues, de base cuadrada y altura de base de cuadrada de, bueno, 6 centímetros de lado, ¿no? Calcular el volumen de un prisma de base cuadrada de 6 centímetros de lado y 10 centímetros de altura. 10 centímetros de altura. Eso en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, que nos digan calcular el área, calcular, perdón, el volumen, calcular el volumen de una pirámide, de una pirámide de igual base y altura que el prisma anterior, que el prisma del ejemplo anterior, ¿verdad? Bueno, calcular el volumen de una pirámide de igual base y altura que el prisma del ejemplo anterior. Calcular el volumen de un prisma de base cuadrada de 6 centímetros de lado y 10 centímetros de altura. Bueno, entonces, ¿cómo lo encontramos? Vamos a calcular. Podemos empezar por calcular el área, el volumen de la pirámide, o podemos calcular el volumen del prisma, ¿verdad? Ahí, si encontramos uno, hemos encontrado el otro prácticamente, porque si encontramos el volumen de la pirámide, lo multiplicamos por 3 y tenemos el volumen del prisma, ¿no? O si encontramos el volumen del prisma, lo dividimos entre 3, o lo multiplicamos por un tercio y tenemos el volumen de la pirámide. Bueno, entonces, acá, número 1, ¿no? El ejemplo número 1. Sabemos que el volumen del prisma es área de la base, ¿verdad? Por altura. Esto significa área de la base. Y H significa altura. Bueno, entonces el área de la base, como es un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado de lado 6 centímetros, entonces el área de la base sería, pues ese, ¿verdad? El área del cuadrado, que sería L a la 2 por la altura, ¿no? Déjenme revisar si alguien está queriendo entrar. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? Área de la base es L a la 2 porque es un cuadrado y el lado mide 6 centímetros, entonces sería 6 centímetros al cuadrado, sería el área de la base, por la altura que es 10 centímetros. Y entonces 6 a la 2 es 36 centímetros cuadrados, nos quedaría al resolver esto por 10, ¿verdad? Por 10 centímetros. Y 36 por 10 es 360, así que nos quedaría 360 centímetros cuadrados por centímetros lineales sería centímetros cúbicos. Las unidades del volumen
unidades cúbicas. Bueno, ese sería el volumen del prisma, ¿no? El volumen del prisma. El volumen de la pirámide, que sería el ejemplo 2, o si no, vamos a continuar hacia abajo, ¿verdad? Solo que no quería hacer más espacio aquí, pero bueno. El volumen de la pirámide sería un tercio del volumen del prisma, ¿no? Un tercio del volumen del prisma. Que lo podemos hacer de forma parecida, ¿verdad? Volumen de la pirámide sería pues un tercio del área de la base por la altura, pero este ya lo conocemos, es este, ¿no? Área de la base por altura, 360. Entonces un tercio por 360 centímetros cúbicos sería pues 37 entre 12, 120 centímetros cúbicos el volumen de la pirámide. Pero decía, lo podíamos hacer así, ¿no? Lo podíamos hacer volumen de la pirámide. Supóngase que no hemos calculado el volumen del prisma, ¿no? Entonces lo podemos hacer como un tercio por el área de la base, que va a ser 6 a la 2, ¿no? 6 centímetros al cuadrado, por la altura que es 10 centímetros. Es decir, volvemos a hacer esta operación que hicimos acá, ¿verdad? Y entonces esto nos va a dar pues un tercio por 360 centímetros cúbicos y siempre nos va a dar pues 120 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de la pirámide siempre, ¿verdad? Es decir, si no hubiéramos sabido que el volumen del prisma era 360, pues lo podíamos calcular acá, ¿verdad? En forma interna acá en el volumen de la pirámide, ¿verdad? Eso es lo que trataba de decir. Aquí no nos pusieron ningún ejemplo, este es inventado, ¿verdad? Pero ahí se lo dejamos para que ustedes ya se vayan formando una idea. ¿Le van a hacer alguna captura o qué? Estamos calculando el volumen de un prisma y de una pirámide acá, ¿no? Si le quieren hacer alguna captura me dicen, si no, el video yo lo voy a subir al ¿cómo se llama? Al canal, ¿no? Yo lo voy a subir y entonces ahí lo podrán revisar. Ahí lo podrán revisar ustedes, ¿verdad? Un poquito más tarde. ¿Se entendió eso, muchachos? ¿Alguien que me conteste? ¿Se entendió? Elia, que entró de último, ¿pudo captar la idea de todo lo que dijimos acá? Elia. Sí, profe, sí, lo último ya. Pero ¿se entendió esto? El volumen del prisma y el volumen de la pirámide, ¿se entendió, no? ¿O no se entendió? Acá dijimos que el volumen del prisma es área de la base por la altura, pero como la base en este problema nos están diciendo que es una base cuadrada de 6 centímetros de lado, entonces calculamos el área de un cuadrado, ¿verdad? Como L a la 2. 6 a la 2 centímetros por la altura, ese va a ser el volumen del prisma, ¿no? Resolvemos eso, nos dio 360 centímetros cúbicos, ¿verdad? 6 a la 2, 36, 36 por 10, 360 centímetros cuadrados por centímetros lineales, centímetros cúbicos. El volumen del prisma. Y el volumen de la pirámide, como dijimos que era un tercio el volumen del prisma, porque un prisma se puede dividir siempre en 3 pirámides del mismo volumen, ¿no? Entonces, el volumen de la pirámide va a ser un tercio del volumen del prisma que hemos mostrado. Eso va a ser pues, 360 por un tercio o 360 entre 3, que eso es 120. 120 centímetros cúbicos. Lo que decía acá en esta parte es que si no conociéramos el volumen del prisma, pues ni modo, hay que encontrarlo aquí internamente, ¿verdad? Un tercio por el volumen del prisma, pero el volumen del prisma es área de la base, que en este caso siempre es un cuadrado de lado 6 centímetros, ¿verdad? 6 centímetros al cuadrado por la altura que es 10. Y entonces de nuevo nos queda un tercio por 360 o 360 entre 3, que sería siempre 120 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Elia? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y los demás? ¿Y los demás se entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno, entonces seguimos con otro entonces, ¿verdad? Con otro de los ejemplos que tenemos acá. De nuevo les digo, esto yo lo voy a subir al canal, ¿verdad? Hoy lo subo al canal, para que si alguien lo quiere ver igual, ¿no? Lo mira. Ahora, nos hablan del volumen de un cono, ¿no? Acá en este problema, ¿no? El cálculo del volumen del cilindro se aprendió en sexto grado. Bueno, entonces no están diciendo que ya se la saben, pero nos dan la fórmula aquí, ¿no? Volumen del cilindro es igual
área de la base por altura. Lo que pasa es que la base es un círculo, ¿verdad? Y entonces el área del círculo es pi r a la 2. Ayúdenme ahí con el sonido, muchachos. Ayúdenme con el sonido. Entonces nos dicen que el volumen del cilindro es área de la base por altura. Pero la base de un cilindro es un círculo y el área del círculo es pi r a la 2. Entonces, pi r a la 2 por h sería el volumen del cilindro, ¿verdad? Y el volumen de un cono, lo que sucede con el cono, sucede con la pirámide y con el prisma, ¿no? De un cilindro se pueden sacar 3 conos, todos de la misma base y todos de la misma altura. Podemos, no sé, tratar de sacar eso nosotros, que es un poco complicado, pero eso se cumple, pues. Yo les pido que tengan un poquito de fe, ¿verdad? En que eso se cumple. Con el cono y con la pirámide sucede que van a ser un tercio del, del en el caso de la pirámide, un tercio del prisma, que tiene la misma altura y la misma base, y en el caso del cono va a tener la tercera parte del volumen del cilindro, que tiene la misma altura y la misma base también. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, supóngase acá, no nos dieron ningún ejemplo también, y supóngase que vamos a poner nosotros acá un ejemplo, ¿verdad? O un ejemplo de los dos. Obtener, digamos, ejemplo, ¿no? Obtener el volumen de un cilindro, de 6 pulgadas de altura y un radio en la base, de 3 centímetros, ¿verdad? Bueno, ese. Y después, pues el volumen de un cono, y el volumen de un cono, ¿verdad? Obtener el volumen de un cilindro de 6 pulgadas de altura y un radio de 3 centímetros en la base, ¿no? Y un radio de 3 centímetros, en la base de 3 centímetros. Bueno, y el volumen de un cono, y el volumen de un cono de igual altura, de igual altura e igual base. Bueno, entonces vamos a resolverlo, ¿verdad? Encontramos el volumen ¿cómo se llama? Del cilindro como área de la base por altura, ¿no? Y después encontramos el volumen del cono. Voy a hacer aquí, estoy haciendo un poquito despacio. Creí que la plantilla la tenía lista, pero bueno. Entonces, número 1, ¿no? Volumen del cilindro, ¿verdad? Acá. Volumen del cilindro. Como nos dijeron, es área de la base por altura. Pero el área de la base es un círculo, así que el área del círculo es pi r a la 2 por h, ¿no? Sabemos que, bueno, pi no lo vamos a sustituir, ¿verdad? Yo no acostumbro a sustituirlo. Pero el radio es 3 centímetros, ¿no? ¿Sí? Obtener el volumen de un cilindro de 6 pulgadas de altura y un radio de 3 centímetros en la base. Entonces, a ver, pulgadas y pulgadas debe ser acá, ¿no? Me equivoqué ahí en las unidades, pulgadas y pulgadas, ¿no? Porque si no tendríamos que convertir a una a la otra, ¿no? Pulgadas. Entonces 3 pulgadas la base, ¿no? El radio de la base. Entonces por 3 pulgadas a la 2 por la altura, que es 6 pulgadas, ¿no? Y entonces resolvemos. 3 a la 2, pi lo copiamos. 3 a la 2 es 9 pulgadas, ¿verdad? 3 pulgadas a la 2 es 3 pulgadas al cuadrado. 3 pulgadas al cuadrado por 6 pulgadas nos va a quedar 6 por 9, 54, o 9 por 6, 54 pi pulgadas cúbicas. Ese sería el volumen del cilindro. Y el volumen del cono sería un tercio, pues el volumen del cilindro, ¿no? Como ya conocemos el volumen del cilindro, que es 54 pi,
Pues lo dividimos, ¿verdad? Un tercio por 54 pi pulgadas cúbicas, ¿verdad? Pulgadas cúbicas. 54 tiene tercera que es 17, ¿verdad? 17, no, perdón, tiene 54 entre 3, 5 entre 3 a 1 sobre 2, 24, 8, ahora 18. 18 pi, 18 pi pulgadas cúbicas sería el volumen del cono. Bueno, si no hubiésemos conocido el volumen del cilindro, entonces lo hubiéramos hecho de qué forma. El volumen del cono sería un tercio por pi r a la 2 por h, ¿verdad? Que nos va a dar siempre 54 pi pulgadas cuadradas, porque este es el volumen del cilindro, ¿no? Aquí está. Pi r a la 2h, pi r a la 2h, el volumen del cilindro, que siempre nos va a dar 54 pi pulgadas cúbicas, ¿no? ¿Estamos? ¿Entendemos? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok. Bueno, bueno, me alegro. Ese es el ejemplo 2, ¿verdad? Seguimos. Encuentra el volumen de un cono cuya base tiene un radio de 10 centímetros y una altura de 7 centímetros. Bueno, ¿cómo dijimos que era el volumen del cono? Volumen del cono, un tercio área de la base por altura, ¿verdad? El área de la base es un círculo, entonces va a ser un tercio por pi r a la 2 por altura, ¿verdad? Y eso ya nos lo dan, el radio y la altura, aquí está, ¿no? Un tercio por pi por, bueno, pi lo podemos sacar del paréntesis, ¿no? Un tercio pi por el radio a la 2, pero el radio es, ¿cuánto? Ahí está indicado, ¿cuánto nos dicen? 10 centímetros. 10 centímetros, entonces por 10 centímetros al cuadrado, por la altura que es 7, ¿verdad? Es 7. 7 centímetros, sí, 7 centímetros. Bueno, entonces resolvemos, ¿no? 10 a la 2, ¿cuánto es? Un tercio pi lo copiamos. 10 centímetros al cuadrado sería 100 centímetros cuadrados por 7 centímetros. Bueno, 100 por 7, 700. Y 700 entre 3 no se puede dividir, entonces nos quedaría así. 700 tercios pi centímetros cúbicos. Ese sería el volumen del cono, ¿no? ¿Estamos? ¿Entendimos? Pregunto, ¿entendimos? Sí, profe. Ok. Bueno, seguimos entonces, ¿verdad? Tenemos otro por acá. El volumen de la esfera. El volumen de la esfera es igual a 4 pi a la 3, r a la 3, 4 tercios, pi r a la 3, donde r es el radio de la esfera. ¿Qué les digo del volumen de la esfera? Que el volumen de la esfera no lo vamos a poder deducir nosotros de momento, sino hasta cuando ya estén en segundo bachillerato, cuando hayan llevado algo de cálculo, ¿verdad? Y bueno, las otras se han encontrado, ¿cómo se llama? Los volúmenes de los sólidos anteriores son cosas que han venido estudiando desde la escuela. Yo supongo que en la escuela más o menos les dijeron cómo se obtienen esos. Y si no, pues también en segundo bachillerato se van a ver todas las deducciones de esas fórmulas, ¿verdad? Nos dicen que el volumen de una esfera es 4 tercios, se puede escribir así, ¿verdad? Volumen de la esfera. 4 tercios. Pi r a la 3 también, ¿no? En vez de escribir 4, en vez de escribir 4 pi r a la 3 sobre 3, es lo mismo, ¿no? 4 tercios pi r a la 3. Cualquiera de las dos formas, ¿no? Entonces, supóngase que nos dicen obtener el volumen de una esfera. Obtener el volumen de una esfera de 5 centímetros de radio, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería? El volumen de la esfera, lo puse minúscula ya, ¿verdad? Pongámosle mayúscula. El volumen de la esfera es 4 tercios pi por el radio a la 3, pero el radio en este caso es 5, entonces 5 centímetros a la 3. 5 a la 3, ¿cuánto sería? 5 a la 3, 5 por 5 por 5, 125.
125 centímetros cúbicos, ¿verdad? Centímetros cúbicos. ¿Y 125 tiene tercera? No. Entonces 125 por 4 sería 500, ¿verdad? 125 por 4 sería 4 por 5, 20, 4 por 2, 8 y 2, 10, 4 por 1, 4 y 1, 5. 500 sobre 3, pi, centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de la esfera, ¿no? El volumen de la esfera. ¿Se entendió, verdad? Ahí prácticamente solo es de ir sustituyendo en la fórmula, ¿verdad? Los datos. Aquí incluso a mí siempre me gusta escribir la fórmula y no la escribí aquí, ¿verdad? Volumen de la esfera, 4 tercios pi r a la 3. Escribir la ecuación, ¿no? Escribir la ecuación. Eso es lo que le digo que debíamos... Bueno, yo debía haberla hecho porque siempre lo hago así, ¿no? Entonces, acá, la fórmula arriba, ¿verdad? Volumen de la esfera, 4 tercios pi r a la 3. Y acá sustituimos el radio, que es 5, ¿verdad? 5 a la 3. 125 por 4 tercios, 500 tercios pi centímetros cúbicos, el volumen de la esfera. Bueno, ¿se entendió, muchachos? Yo sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, esos son todos los ejemplos que nos están planteando, ¿verdad? Pero aquí hay una serie de ejercicios. Vamos a tratar de hacer algunos de ellos, ¿verdad? Sobre todo algunos como este, ¿no? Y como cuál otro, como esto, ¿no? ¿Verdad? Que yo sé que alguna gente ya puede trabajar con esto, porque el caso creo de Elia ha visto que hay áreas que se pueden obtener restando una área de otra, ¿verdad? Pues esta es más o menos la misma cuestión, ¿no? Aquí nos piden el volumen del cono truncado, que sería esta parte que está en verde, ¿no? El volumen del cono truncado. ¿Cómo lo encontramos? Pues encontramos todo el volumen del cono grande y al volumen del cono grande le restamos el volumen del cono pequeño y lo que nos queda es el volumen del cono truncado. Yo sé que Elias sí me entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? No sé si los demás captan la idea. Elia, usted sí entiende la idea que estoy planteando, ¿verdad? No sé quiénes más de las olímpicas están ahí. ¿Sí, Elia? Sí, profe. ¿Verdad? Encontramos el volumen del cono grande, el volumen Se le resta se le resta el volumen del cono pequeño y entonces lo que nos queda es el volumen de la región que está en verde ahí, ¿verdad? Y ese es el volumen del cono truncado. Por ejemplo, acá encontramos el volumen, a ver, alguien que me diga que no sea Elia. Aquí lo que nos piden es el volumen del cono, pero si se le extrae el volumen de esta esfera, ¿no? ¿Cómo sería? El volumen del cono menos el volumen. ¿Alguien? De la esfera, ¿no? Volumen del cono menos el volumen de la esfera aquí. El volumen del cubo menos el volumen de la esfera también. ¿Verdad que esos serían los más difíciles de resolver? Pero no creo que sean tan difíciles. Bueno, en la clase anterior hicimos algunos ejercicios. Creo que hasta aquí, hasta el 5 lo hicimos. Entonces, sí, ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el 6, el 7, a ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Ojalá que podamos resolver estos que les dije, ¿verdad? Y si no, pues nos vamos a saltar. Si los miro que son demasiado obvios, los vamos a saltar ahí algunos, ¿verdad? Aquí en el ejemplo 6 nos dice, encuentre el volumen, pero quiero tener listo donde lo voy a trabajar, ¿no? Permítanme alistar aquí. Quiero tener listo una plantilla en la que pueda pegar lo que necesito trabajar. Vamos a ver. Aquí lo voy a pegar. Ahí. Bueno, entonces,
Eh, vamos a copiar y pegar esto, ¿no? 6 y 7. Ejercicios 6 y 7. Ahí lo tenemos. Ahí vamos a quitar lo que no necesitamos. Esto. Entonces, tenemos ejercicios 6 y 7. Vamos a ver. Encuentra el volumen de una pirámide triangular cuya área de la base mide 30 centímetros cuadrados y su altura es 5 centímetros. Entonces este dibujo corresponde al número 7, ¿verdad? Este no lo necesitamos. Solo vamos a hacer un poquito de espacio para trabajar ahí, ¿verdad? Entonces, nos piden el volumen de una pirámide triangular cuya área de la base mide 30 centímetros cuadrados y su altura es 5 centímetros. ¿Cómo dijimos que era el volumen de una pirámide? ¿Alguien que recuerde la fórmula? ¿Volumen de una pirámide? ¿La fórmula? ¿Alguien? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo se obtiene el volumen de una pirámide? Ajá, muchachos. Volumen de una pirámide, aquí está, ¿no? Un tercio por el área de la base por la altura, ¿no? ¿Verdad? Un tercio el área de la base por la altura. Entonces eso es lo que necesitamos, ¿no? Aplicar ahí. ¿A dónde estamos? Volumen de la pirámide, un tercio el área de la base por la altura. Entonces va a ser un tercio por el área de la base, pero el área de la base ya nos la dan, 30 centímetros cuadrados. Por la altura que es 5 centímetros. Y entonces solo multiplicamos todo esto, ¿no? 30 por un tercio sería 10, ¿no? ¿Verdad? O un tercio por 30 es 10. O 30 entre 3 es 10, ¿verdad? Por 1, 10 siempre. 10 por 5, 50 centímetros cúbicos, ya está, resuelto el problema 6. Problema 7. Encuentra el volumen de la pirámide cuadrangular de la derecha si la base tiene la forma de un cuadrado y la altura es 6. Bueno, la base tiene la forma de un cuadrado y el lado del cuadrado es 4 centímetros, como nos dice ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el volumen de la pirámide? La fórmula, ahorita la dijimos. ¿Cómo es la fórmula? Volumen de la pirámide. Jóvenes, alguien que me ayude. Ahí está, ¿no? Un tercio. Ajá, ¿alguien? Un tercio por el área de la base por altura. Un tercio por el área de la base por la altura. Bueno, eso es, ¿no? Muy bien. Déjenme ver si me deja escribir esto. Área de la base por la altura. No me dejó eliminar aquí esto. Bueno, no importa. Entonces repito, un tercio, área de la base por la altura. Pero la base aquí nos dijeron que es un cuadrado, ¿no? Y el lado es 4 centímetros, ¿no? Entonces el área de la base la podemos encontrar aparte. El área de la base sería el área del cuadrado, que es L a la 2. 4 centímetros a la 2 sería, ¿cuánto? 16 centímetros cuadrados, el área de la base. Así que el volumen de la pirámide ya la podemos calcular. Un tercio por 16 centímetros cuadrados por la altura, que es, ¿cuánto nos dijeron? 6, ¿no? 6 centímetros la altura. Ahí está todavía indicada, ¿no? 6 centímetros la altura. Entonces por 6. 6 centímetros. Bueno, un tercio por 6 es 2. 2 por 16, 32
centímetros cúbicos, el volumen de la pirámide. Problemas 6 y 7 resueltos, ¿no? O sea que los problemas que están ahí son tarea, pero bueno, les ayudo resolviendo algunos, ¿verdad? Porque algunas personas tienen muchas dificultades. Les sugiero que usted se vuelva a poner a hacerlos, ¿verdad? Y trate de hacerlos por su cuenta. Problema 6 y 7. A ver si hacemos otros, ¿no? Problema 6 y 7, ya está. Problema 8 y 9. Vamos a ver si lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Quitamos lo que no nos sirve, ¿no? Lo que no necesitamos. Como todo en la vida, lo que no se necesita, se quita, ¿verdad? O se bota. Ahí está. Lo voy a hacer ahí, pegadito al de arriba, el problema 8, ¿verdad? Que encontremos, nos dicen, el volumen de esa pirámide. El problema 8, el volumen de esa pirámide. Encuentro el volumen de la pirámide de la derecha. La base es un hexágono regular cuyo lado mide 6 centímetros y la altura de la pirámide mide 10 centímetros. Bueno, aquí el problema está en encontrar el área de la base, ¿verdad? Porque no nos la dan. Nos dicen que es un hexágono que mide 6 centímetros de lado, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de eso, no? Un hexágono. ¿Cuánto tenemos acá? No. 3, 6, ¿verdad? Un hexágono. Un hexágono tenemos ahí. Ese se le diría el hexágono. Acuérdese del área del hexágono, el área del polígono en general. Área del... A ver, no me gusta ahí la marca. Área del polígono. ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me la diga? ¿Cómo se encuentran? No quiero decir solo Elia, alguien más. ¿Verdad, Elia? Solo Elia, digo. ¿Alguien más? El área del polígono. ¿No está Carol ahí? ¿No está Carol en la reunión? ¿No está quién más? A ver, ¿quiénes más están? Angie, Elías, Frances, Reyes, Liz, Daniela, Noelia, Rixi. ¿Alguien? ¿Cómo se obtiene el volumen de... Perdón, el área de un polígono? Sandra Padilla. Ajá, ¿alguien? Nadie. Entonces, Elia, ¿cómo sería? Ya que nadie quiere, ¿verdad? ¿Se acuerda, Elia? Perímetro. Es perímetro por apotema entre 2. Exactamente, ese es perímetro por apotema entre 2. Pero el apotema, ¿quién es el apotema? El apotema es... Ajá. No, el radio no. El radio... Del centro a uno de los Exactamente, la distancia que hay desde el punto que corresponde al centro a uno de los lados. Ese sería el apotema, ¿verdad? Que sería la altura, de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Si nosotros dividimos esto en triángulos, perdón, se forman solo triángulos rectángulos, ¿no? Vamos a ver si lo podemos trazar ahí un poquito, trazando las diagonales, ¿no? Todos los triángulos que se forman ahí son triángulos equiláteros. Todos estos triángulos que se forman acá son triángulos equiláteros. Entonces el apotema sería la distancia del centro a uno de los lados del polígono. Entonces sería la altura de un triángulo de estos, ¿no? De un triángulo equilátero. Equilátero que mide cuánto cada lado, ¿no? La altura de cada... No, perdón, la longitud de cada
de cada lado del triángulo, ¿cuánto sería? Aquí nos dicen, ¿no? 6 centímetros. 6 centímetros. Entonces este mide 6 centímetros, este mide 6 centímetros y este mide 6 centímetros. Pero necesitamos la altura. Entonces al trazarla, el triángulo lo dividimos en dos triángulos rectángulos, ¿no? En dos triángulos rectángulos. Exactamente iguales. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, si todo el lado medía 6, este lado de la base, ¿no? Si todo el lado mide 6 y lo dividimos exactamente a la mitad, porque la altura de un triángulo equilátero viene a caer exactamente al punto medio de la base, ¿no? Viene a caer exactamente al punto medio de la base. Entonces, ¿cuánto mide este lado? 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces, ahí tenemos que podemos encontrar la altura porque tenemos un triángulo rectángulo y lo que nos hace falta sería uno de los lados, ¿verdad? Uno de los lados, este mide 3 y este mide la altura, ¿no? Que le podemos llamar A, ¿verdad? A de altura. Entonces, ¿cómo lo encontramos? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien? ¿Cómo encontramos la altura? Este es un triángulo Teorema de Pitágoras. por el teorema de Pitágoras. ¿Cómo dice el teorema de Pitágoras? Que A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. Pero ¿quién es A y quién es B? ¿Cómo se llaman estos lados? Este se llama hipotenusa, estos se llaman Cateto. cateto. Entonces la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces necesitamos el valor del cateto A. Bueno, sustituimos, ¿verdad? A a la 2, que es lo que buscamos, más B a la 2, pero B sería 3, 3 a la 2 entonces, al sustituir en la fórmula, ¿no? Es igual a C a la 2, pero C es la hipotenusa, 6 a la 2. Y entonces, ¿qué nos queda? A a la 2 más 3 a la 2, ¿cuánto es? 9. 9. Y esto es igual a 6 a la 2, que sería 36. 36. Así que nos queda que A a la 2 más 9, si le restamos 9 a ambos lados, es igual a 36 menos 9, ¿no? Se cancela 9 con menos 9, nos queda que A a la 2 es igual a 36 menos 9, 27, ¿verdad? Y A va a ser entonces la raíz cuadrada de A a la 2 y va a ser también la raíz cuadrada de 27, pero 27 lo podemos expresar como 9 por 3, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces acá se cancela el radical con la potencia, nos queda que A sería raíz cuadrada de 9, que es 3, y el otro 3 no tiene raíz cuadrada, queda en el radical. Esta es la altura ¿cómo se llama? De este triángulo, entonces sería el apotema ¿cómo se llama? Del polígono, ¿no? El apotema del polígono. ¿Quién es P? Si este es un hexágono, sería 6 veces el lado, ¿no? Porque es un hexágono, tiene 6 lados. Pero ¿cuánto mide el lado, dijimos? 6 centímetros. Entonces 6 por 6 centímetros sería 36 centímetros. Este es el perímetro. Así que podemos encontrar el área del polígono. El área del polígono sería perímetro por apotema entre 2. Repita todas las veces que pueda esa fórmula, ¿no? Pero el perímetro es 36 centímetros. 36 centímetros por el apotema, que fue el que encontramos acá, o la altura de cada triángulo, ¿verdad? Que sería 3 raíz cuadrada de 3 entre 2. Bueno, entonces 36 entre 2 es 18 y 18 por 3 es 54. Acá centímetros también, ¿no? Entonces nos queda que esto sería 36 entre 2, 18 por 3, 54, ¿verdad? 54 raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados. Este es el área de la base de la pirámide, ¿no? Y entonces ahora podemos encontrar el volumen acá en este espacio, ¿no? Volumen de la pirámide. Bueno, pirámide es un tercio del área de la base por la altura. Entonces sería un tercio por el área de la base, 54 raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados, por la altura que era, ¿cuánto dijimos? 10, ¿no? ¿Verdad? 10 centímetros. Bueno, y resolvemos esto, ¿no? 54 entre 3, 18 de nuevo, ¿no? 18 por 10
180, raíz cuadrada de 3 lo copiamos, centímetros cúbicos, el volumen de la pirámide, ¿verdad? Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el volumen de esta pirámide. 180 raíz cuadrada de 3 centímetros cúbicos. En el problema 9 nos dicen que obtengamos el volumen de la pirámide, del prisma, perdón, que del prisma de la derecha, no, el volumen del prisma de la derecha nos dicen es 375 centímetros cúbicos. O sea, de este, ¿verdad? Del sólido que contiene a los tres pirámides, ¿no? El volumen del prisma que contiene esa pirámide es 375 centímetros cúbicos. Encuentra el volumen de la pirámide. Pues facilito, ¿verdad? El volumen de la pirámide, ¿cuánto es? Un tercio el volumen del prisma que la contiene, ¿verdad? Misma base, misma altura, ¿verdad? La base de la pirámide es la misma base del prisma. Y la altura de la pirámide es la misma altura del prisma. Entonces, un tercio del volumen del prisma va a ser el volumen de la pirámide. Como ya tenemos el volumen del prisma, pues lo multiplicamos por un tercio o lo dividimos entre 3, ¿verdad? 375 por un tercio. 375 centímetros cúbicos por un tercio es lo mismo que 375 entre 3, ¿no? 3 entre 3, 1 sobra 0. 7 entre 3, 2 sobra 1. Bajamos el 5. 15 entre 3, 5. 125 centímetros cúbicos. El volumen de la pirámide. ¿Estamos? Vamos entendiendo, muchachos, muchachos. ¿Vamos entendiendo? ¿Hemos ido entendiendo? Ok. Bueno, seguimos entonces, ¿verdad? Tenemos tiempo para hacer otros. Creo que todavía podemos hacer otros, ¿verdad? Otros ejemplos. Encuentra el volumen del cilindro de la derecha. Problema 10, ¿verdad? Bueno, hagámoslo, ¿no? Entonces, quitamos ahí todo lo que no necesitamos, ¿no? Como todo en la vida, ¿verdad? Quien no se necesita o lo que no se necesita, se quita, ¿verdad? O se bota, ¿no? Bueno, ahí está. Nos piden el volumen de ese cilindro. ¿Se acuerdan de la fórmula? El volumen del cilindro. ¿Alguien? Ajá. Volumen del cilindro. ¿Alguien? ¿Francis? Se durmió, creo, Francis. No me acuerdo, profe. De verdad. Y lo acabamos de decir, pues. Ah, vaya, pues no importa, Francis. Liz, ¿se acuerda? Tampoco, profe. Rixi. Ajá, Rixi. Se durmió, Rixi. Elías, pues. Elías Licona. ¿Está en clase, Elías? ¿No se acuerda a mí? ¿Cuánto es el volumen del... Ah, no se acuerda. Y entonces, Elia, pues ya no me quedan más recursos, creo que ya lo dije. Ah, no, Noelia faltó, ¿verdad? Noelia, De eso sí no me acuerdo. No, tampoco me de acuerdo veras. de esa forma. Ay, chica, qué difícil, ¿verdad? Bueno, no importa. Área de la base. Ajá. Ya dije, ya les di una idea. Área de la base. Por la altura, ¿no? General sería eso. Lo que pasa es que la base es un círculo, ¿no? ¿Sí? ¿Y el área del círculo cuál es? Ese sí se debe acordar Elia, ¿no? El área de un círculo. Ajá. Y por radio a la vez. Pi r a la 2. Bueno, entonces, ¿cuánto mide el radio de la base, no? En este caso, 4 centímetros.
4 centímetros. ¿Por qué 4? Porque este 8 que nos están indicando acá es el diámetro, ¿no? Es todo el diámetro. El radio sería la mitad del diámetro, entonces sería 4 centímetros. Entonces a la 2, ¿verdad? Este va a ser el área de la base. 4 centímetros a la 2, 16 pi centímetros cuadrados, el área de la base. Bueno, ya tenemos lo que necesitamos, ¿no? Entonces el volumen del cilindro sería, bueno, escribámosla de nuevo, ¿no? Área de la base por altura. Siempre que pueda escribirla, escriba la fórmula, ¿no? Área de la base, 16 pi centímetros cuadrados. 16 pi se borra todo, ¿no? 16 pi centímetros cuadrados. El área de la base por la altura, que es ¿cuánto? 10, ¿verdad? La altura del cilindro. Por 10 centímetros. Y entonces 16 por 10, 160. Pi, lo copiamos. Centímetros cúbicos ahora, ¿verdad? Porque las unidades de volumen son unidades cúbicas. O si no, las vemos como variables. Centímetros a la 2 por centímetros a la 1. Se copia la base, que son centímetros, y se suman las potencias. 2 más 1, 3. Como que fueran variables de polinomios. Bueno, ahí está el volumen del cilindro, ¿no? Sí, se entendió, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ese de los conos se los dejo, ¿verdad? Vamos a hacer el del volumen truncado. El 11 se los dejo, mire, para la clase siguiente, ¿verdad? La clase de mañana. Ese, la del cono truncado. Vamos a resolverlo, ¿no? Porque ahí hay que encontrar volúmenes y restarlos, ¿verdad? A ver si me ayudan, ¿no? ¿Cómo sería? Me están pidiendo el volumen, ya lo dijimos, ¿verdad? El volumen del cono truncado, ya dijimos más o menos cómo era. ¿Alguien? Que no sea Elia. Porque solo Elia decimos, ¿verdad? No la queremos gastar ahí a Elia, ¿verdad? De gastarla. Elia, no se les olvide, ¿verdad? Ah, todos los que quieran participar, muchachos, sí, muchachas, todos los que quieran participar en la Olimpiada del 21 de ¿cómo se llama? De agosto. Va a estar bien facilita, dijeron, que solo son cuestiones elementales, que ni necesitan prepararse para participar en ella. Quien participe le voy a dar unos puntitos en la clase de matemáticas, aparte de todo lo que serían los puntos de la clase, ¿verdad? Bueno, si es que los necesitan, si no, ni modo, ¿verdad? No, si tienen el 100%, ni modo. Tal vez más adelante lo hagamos valer, ¿verdad? Lo dije bien clarito. ¿Se animan a participar? No se oye. Ay, pues no importa. Volumen del cono, muchachos. Es 1/3 área de la base por altura, ¿verdad? Bien, que ahí hay dos conos. No sé si los logran ver ustedes. Hay dos conos, ¿no? ¿Los miran? ¿Los miran? Área de la base por altura. Aquí hay uno, miren, grandote este, el más grande, ¿no? ¿Verdad? Y está uno pequeño aquí, este, ¿no? Este. Entonces, ¿verdad? Lo que nos piden es el área que está en verde, ¿no? Eso se le conoce como cono truncado. Un cono al que le cortamos ahí un pedazo por acá, ¿verdad? Entonces, lo que queda acá se le llama tronco de cono, ¿verdad? Y también se le puede llamar cono truncado. Entonces, bueno, qué bonito el dibujo que les hice. No, se lo voy a hacer bien para que no digan que no, ¿verdad? Supóngase, tenemos acá un cono, ¿no? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Para que no digan que no, ¿verdad? Que les hago cosas ahí todas feas. Entonces ahí tenemos un cono. Supóngase que lo cortamos. ¿Verdad? Por acá. El corte es otro. Que el corte le genera esto, ¿no?
genera esto, ¿verdad? El cono, si lo cortamos a partir de ahí, quedaría así, ¿no? Quedaría así. Eso es lo que se conoce como tronco de un cono, ¿no? O cono truncado, ¿verdad? Este es un cono truncado. Bueno, aquí realmente esta se tendría que ir punteada, ¿no? Esta de acá. Si miramos la de arriba, no se mira toda la de abajo, ¿verdad? Esta circunferencia. Entonces sería este el cono truncado, que sería lo que está en verde aquí, ¿no? Lo que está en verde. Entonces nos dicen cuál es esta área, ¿no? Pero para lograr eso, para poder encontrar eso, tienen que decirnos de qué altura era el cono original, ¿no? De qué altura era el cono original. Entonces encontramos la altura del cono original y a la altura del cono original le restamos este cono de acá chiquito, como nos dijo Elia, ¿verdad? Al principio de la clase, o hace un rato en la clase. Entonces sería un tercio por el área de la base, pero el área de la base sería esta, ¿no? Porque estamos hablando del cono grande este. Entonces sería pi por el radio, que sería 7, ¿verdad? Un tercio pi por el radio. Un tercio pi por el radio al cuadrado, pero el radio es 7, ¿no? 7 centímetros. 7 centímetros al cuadrado. Por la altura que es, desde aquí hasta acá mide 6, ¿ven? Hasta acá. Y de aquí hasta acá mide 8. Entonces toda esta mediría ¿cuánto alguien? O sea, la altura del tronco es 6, perdón. Y la altura del cono pequeño es 8. ¿Cuánto mediría la altura del cono original? 14 centímetros. 14 centímetros. 14 centímetros. Entonces por 14 centímetros. Y aquí estamos hallando el volumen del cono grande, ¿verdad? Entonces esto sería un tercio pi por 7 a la 2 es 49 centímetros cuadrados por 14, ¿verdad? Y todo este producto, ¿cuánto nos daría? Pi solo lo dejamos expresado, ¿no? Entonces sería ¿cuánto? ¿Alguien? Si hacemos ese producto, no tengo calculadora a mano, sería pues 14 por 49, no sé cómo así lo multiplican ustedes, ¿verdad? 9 por 4, 36 van 3, 9 por 1, 9 y 3, 2. 4 por 4, 16 va 1, 4 por 1, 4 y 1, 5. Entonces esto suma 6, 8, 6, 686. Así da, 6, 8, 6. Sí. Bueno, a mí me da 686 pi tercios, ¿verdad? Centímetros cúbicos. Alguien, revísenme eso a ver si está bien. Sí, profe, sí es 686. Ok, entonces ese sería el volumen del cono grande, ¿verdad? Pero no es eso lo que nos pidieron. No se olviden de que lo que nos pidieron es el volumen del cono truncado, ¿no? Entonces lo que necesitamos ahora es encontrar el volumen del cono pequeño. Volumen del cono, del cono 2, ¿verdad? Bueno, del cono pequeño, vamos a decir aquí, ¿verdad? Pues la fórmula es la misma, ¿no? Un tercio área de la base por la altura. Entonces va a ser un tercio por el área de la base, pero el área de la base sería pi por el radio, pero el radio es 4 centímetros, ¿no? Pi por el radio al cuadrado, entonces 4 centímetros al cuadrado por la altura de ese cono, que en este caso sería 8, ¿verdad? 8 centímetros. Bueno, 4 a la 2 es 16, entonces nos va a quedar un tercio pi por 16 centímetros cuadrados por 8. Igual, 16 no tiene tercera ni 8, entonces 16 por 8, ¿cuánto da? 8 por 6, 48, van 4, 8 por 1, 8 y 4, 12. 128 tercios pi centímetros cúbicos. Verifíquenme si no estoy equivocado ahí. 8 por 6, 48, van 4, 12, sí. 128 tercios pi centímetros cúbicos. Así, ¿verdad? ¿Estoy bien ahí, Elia? ¿Lo verifican? Sí, profe. Sí, muy bien.
Ok, entonces, ahora sí podemos decir cuál es el volumen truncado, ¿verdad? El volumen del cono truncado. El cono truncado. Sería el volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño, ¿no? Y eso nos va a dar entonces 686 pi. Ay, y con lo que me cuesta borrar. Bueno, 686, ¿verdad? 686 pi tercios, ¿no? 686 pi tercios menos sería 128 pi tercios centímetros cúbicos, ¿verdad? Eso sería común a los dos. Bueno, entonces restamos 686 menos 128, porque los dos son tercios y los dos tienen a pi como factor común. Entonces, 686 menos 128. 16 menos 8, 8. Queda en valor de 7. 7 menos 2, 5. Queda en valor de 5 menos 1, 4. 458 tercios. 58 tercios pi. 558, profe. Ah, sí, este no le prestó, ¿verdad? Sí, está bien. 558. Sí, gracias. 558 tercios pi centímetros cúbicos. Ahí está entonces, ¿no? El volumen de la región verde que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, 558 entre 3 es 186. Ah, se puede dividir, ¿verdad? Entonces hagamos la Sí, división. Vaya, pues, gracias, Eli. Esto se puede dividir, es cierto. 5 más 5, 10 más 8, 18, tiene tercera. ¿Cuánto me dijo Elia? 186. 186 pi centímetros cúbicos. Bueno, ahí está entonces, ¿no? El volumen del cono truncado. ¿Se entendió, verdad, jóvenes? Pregunta para todos, ¿se entendió, muchachos? Sí, profe. Ok. Bueno, qué bueno que están entendiendo. Ahora, uno más, un ejemplo más y con eso terminamos. A ver, uno de acá, ¿verdad? ¿Cuál hacemos? ¿El 14 o el 15? ¿Cuál hacemos? Ah, el 14 es más difícil, ¿verdad? Porque el 15 es un cubo y una esfera, entonces el 14 está más difícil, ¿no? Les dejo el 13 también y les dejo el 15, ¿verdad? Vamos a hacer el 14. Me los hacen, ¿verdad? Esos otros dos. Y el anterior que les había dicho, ¿no? Me los hacen para la otra clase. Oye, no se oye, ¿verdad? Va a bajar 20 puntos, no contesto. Así como les decía en el colegio, ¿no? No se oye, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos, lo que nos piden es el volumen del cascarón que queda, ¿no? Supóngase que este era un sólido completo, ¿no? Un cono, un cono sin hueco, ¿verdad? Pero se le hizo este vacío aquí adentro, que es el de una esfera, ¿no? Se le hizo un vaciado ahí. Se le sacó el volumen de una esfera. Entonces, ¿qué es lo que queda ahí, verdad? Calcula el volumen del cono que tiene hueca la parte correspondiente al esfera inscrita en él, ¿no? ¿Verdad? Entonces teníamos el cono, un cono sólido, pero se le sacó este volumen, el volumen de la esfera que está ahí adentro, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda de volumen? Eso es lo que nos dice. El radio de la base del cono mide 4 raíz cuadrada de 3 centímetros. Bueno, el radio de la esfera es 4 centímetros y la altura del cono es 12 centímetros. Bueno, hemos entonces, ¿cómo dijimos que se iba a hacer? ¿Alguien que no sea Elia? A ver, Liz. Liz. Liz Daniela, ¿irías? No sé, profe. El volumen del cono.
No tienen cuaderno ahí, solo miran lo que yo digo, no van apuntando nada. No van apuntando. Si solo le ponen a escuchar lo que yo vengo a decirle aquí por la... mm, tienen que tener su cuadernito ahí a mano para que vayan anotando, pues. El volumen del cono, alguien que me diga, que salió alguien por ahí, ¿verdad? Que no me pregunten. Ajá, entonces, Francis, Francis, No, qué barbaridad de muchachos. Sandra, volumen del cono, un tercio, área de la base, por altura, volumen del cono, un tercio, área de la base por altura. Lo que pasa es que la base es un círculo, entonces va a ser un tercio por pi, porque el área de la base es un círculo, ¿no? Un tercio por pi área de la 2, ¿verdad? Un tercio pi área de la 2, pero el radio aquí nos dijeron que era 4 raíz cuadrada de 3, entonces por 4 raíz cuadrada de 3 centímetros al cuadrado por la altura que es 12 centímetros. Bueno, 4 raíz cuadrada de 3 al cuadrado sería 4 a la 2, 16. Y raíz cuadrada de 3 a la 2 es 3. 16 por 3, 48. Entonces, un tercio pi, esto al resolver es 48, ¿no? 48 centímetros cuadrados. Por 12, ¿no? 12 centímetros. Y se pudo haber dividido, ¿verdad? No, incluso, bueno, no importa. Dejémoslo así. 48 entre 3 es 16. Entonces sería, pues, 16 pi. 16 pi al hacer este producto, ¿verdad? Centímetros cuadrados por 12. Por 12 centímetros. ¿Y cuánto es? 16 por 12. 16 por 12, 2 por 6, 12 va 1. 2 por 1, 2 y 1, 3. 1 por 6, 6. 1 por 1, 1. 2, 3 más 6, 9. 192 pi centímetros cúbicos. El volumen del cono, ¿verdad? Ahora encontramos el volumen de la esfera. Porque el volumen que nos están pidiendo es el volumen del cono menos el volumen de la esfera, ¿no? Volumen de la esfera. ¿Cómo es el volumen de la esfera? 4 tercios pi r. ¿A la cuánto? Bueno, a la 3, ¿no? 4 tercios pi por el radio de la esfera, que es 4 centímetros, elevado a la 3. Entonces, 4 a la 3 es ¿cuánto? 4 por 4, 16, por 3, 48. 4 tercios pi por 48 centímetros cúbicos. 48 entre 3, 16 por 4. ¿Cuánto? 16 por 4, 64 pi centímetros cúbicos. Entonces, el volumen que nos piden es, pues, el volumen del cono menos el volumen de la esfera, ¿no? Es lo que dejé esta parte acá, que la voy a quitar. Volumen del cono menos el volumen de la esfera, ¿verdad? O sea, esto menos esto, ¿no? Volumen del cono hueco, vamos a decir. El cono hueco va a ser, pues, el volumen del cono menos el volumen de la esfera. Y esto sería 192 pi centímetros cúbicos menos 64 pi centímetros cúbicos. Sí, o sea, 192 menos 64. 12 menos 4, 8. 128. 128 pi centímetros cúbicos. Esto era lo que nos pedían, ¿no? Eso era lo que andábamos buscando. Bueno, ¿se entendió? ¿Se entendió, muchachos, muchachas? ¿Sí? No escucho. ¿Se durmieron todos? Hola. Vaya, ¿qué pasó?
¿Me escuchan? Elia, ¿me escucha? Sí, profe. Ah, bueno. Usted entendió, ¿verdad? Elia? Yo sé que usted entendió, ¿no? ¿Sí? Sí, ahorita me salí porque el internet me estaba fallando y estaba escuchando entrecortado, así que acabo de entrar de nuevo. Ah, ya. Pero sí, usted ya sabía más o menos cómo era, ¿verdad? Que se hacía el Sí, problema. Sí, bueno, me alegro. ¿Y los demás? ¿Liz? ¿Entendió, niña? Ok. Eh, ¿Noelia? ¿Noelia Rodríguez? Ok. Bueno, entendimos todos, ¿no? Entonces, me alegro que hayan entendido todos y vamos a llegar hasta acá. Solo déjenme hacer una captura, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Aquí de la pantalla. Pero déjenme hacer algo acá. Bueno, les tomo una captura y bueno, entonces aquí terminamos, ¿verdad? Espero que vayan trabajando, que vayan haciendo, ¿verdad? Todos los ejercicios que quedan pendientes, hay que irlos haciendo. Entonces,